Les presento a Nati. Miren esta mujer hermosa. Y hoy pasó algo que nunca me había pasado. Y pues yo le doy gracias al universo porque aunque no sé todavía qué va a pasar, ¿cierto? Pero les cuento que teníamos una experiencia con esta mujer. Y pues en el hotel en Poblado se fue el agua, no había más habitaciones, nos pidieron la habitación. Bueno, lo que haya sido, no pudimos hacer la experiencia. Y yo le dije, vení, pues venga, le invito a un café. Después vemos cómo solucionamos el ejercicio de la experiencia, obviamente. Y acá estamos. Natalia nunca se te va a negar a un café, jamás. Yo te dije que me diste en el punto débil. Me encanta. Y nada, o sea, fue una sorpresa, ¿cómo decirlo? No fue, o sea, no sé cómo decirlo, es como puta. O sea, la palabra es punta, ¿por qué no? Pero pues el universo es perfecto como obra. Sí, esperemos que la experiencia de pronto se desarrolle de otra forma o en la manera correcta que el universo nos está diciendo, quizás qué debo hacer o que sea el para qué del por qué con eso. Mira, por ejemplo, que dijiste algo y es la manera correcta del universo. Y para mí así es, o sea, la forma en que el universo lo pone es porque de ahí tiene que salir algo. Así como esta experiencia. Esta es una experiencia diferente. Sí. Bueno, ¿qué sientes En este momento en tu corazón? ¿Qué sientes? tengo varias cosas. En este momento tengo un poquito de ansiedad. Ok. Porque estoy, digamos, a mí mi médico me dijo, te voy a mandar a vacaciones de tratamiento. Entonces estoy sintiendo que las vacaciones se me han alargado un poquito más porque si bien antes estaba como con la cabeza un poquito pesada respecto a cómo ir a hacer el tratamiento, cómo va a pasar, qué efectos van a tener. En este momento tengo como la ansiedad o la angustia de por qué no han seguido, por qué todavía estoy esperando a que llegue una fecha para una cirugía, porque ya quiero terminar, ya lo quiero hacer, ya quiero retomar, ¿cierto? Por un lado eso. Ya. Es como lo que me pasa a mí, que yo hoy ya quería saber por qué no pudimos tener la experiencia, entonces necesito entender ya. No, yo también, pero ya estoy más calmada. Pero, y por otro lado, pues totalmente agradecida. Todos los días me despierto agradecida por seguir sintiendo este corazón latiendo, por respirar, por abrir los ojos otra vez, por la respuesta de mi cuerpo con el tratamiento, y es algo que lo digo mucho, y te lo estaba comentando ahorita hace unos minutos, porque poder seguir trabajando, poder seguir haciendo ejercicio, ver que él todavía responde a ciertas cosas que yo hacía anteriormente es muy bonito, porque sé que lo que le estaban haciendo químicamente no es un proceso fácil. Y por otro lado, digamos que también me siento muy agradecida conmigo misma por cómo he tomado el proceso de aprender a reconocer mi cuerpo, a escucharlo mucho más. Ahí me sale una pregunta, y es, ¿qué es el cuerpo para ti? El cuerpo para mí es un templo. Okay. ¿Y qué ilumina ese templo? ¿Qué ilumina ese templo? Es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta porque digamos que nunca lo había pensado, y digamos que es un templo al que no dejaba entrar a cualquiera, o al que vengo respetando hace poco tiempo, ¿cierto? En este momento, ¿qué podría iluminar ese templo? Pienso que podría ser el reflejo de lo que esté pensando o sintiendo. Quizás eso sería lo que podría iluminar. Porque, por ejemplo, nosotros, bueno, igual no me crean nada, valídenlo, pero yo siento que somos una parte espiritual, ¿cierto? La parte mental, la parte emocional y la parte física. Cuando yo me refiero al cuerpo, estoy hablando de la parte física. Y ese es mi templo como tal. O sea, la palabra templo significa que es un espacio sagrado. Sí. Para mí. Sí, para ¿cierto? mí también. Y el templo se convierte templo
por lo que lo contiene, por lo que hay alrededor. Todo lo que estoy diciendo es para mí, ¿cierto? No quiere decir que eso signifique para usted, pero para mí es eso. Se convierte en templo en la medida en que hay algo en su interior y porque hay algo en su exterior que lo concibe como templo. Sí. Entonces, ¿por qué te pregunto que qué ilumina tu templo? Porque no nos... Primero, hay muchas personas que no consideran su cuerpo como un templo. Y segundo, si yo tengo un templo en mí, ¿qué es lo que le da esa fuerza? ¿Qué es lo que lo ilumina? ¿Qué es lo que me permite abrir las puertas de ese templo? Y por ejemplo, yo me he hecho muchas veces esa pregunta y yo digo, es el alma. Porque el alma es, para mí nuevamente, es esa esencia, es ese espíritu que es el que está orquestando esas 4 capas. ¿Me sigues hasta ahí? Sí, sí, pero sí. ¿Qué sientes con eso que yo te digo? Me siento muy identificada. O sea, siento que o he venido leyendo como recientemente que mi alma quizás eligió este cuerpo para poder vivir esta experiencia, ¿cierto? Lo he leído recientemente así. O sea, no... Quizás porque debo aprender algo, porque debo ver algo y al mismo tiempo quizás enseñar algo. Es como el plan del alma. Sí, exacto. O sea, ¿leíste ese libro? No, todavía no me lo he leído, pero sí me lo han recomendado bastante. Eso es muy loco porque entonces según eso nuestra alma allá arriba ya habló. De hecho, puede que nuestras almas se hayan hablado y por eso estamos acá. Conectando acá. Sí. Yo te dije que desde el momento que te contacté o que hablamos por teléfono, te dije, estoy segura que esto es por algo y tú eres la persona que yo estaba buscando. Porque había visto otros 3 fotógrafos. Sí. Y hoy, bueno, no, y yo lo que quiero con este espacio es compartirlo para que muchas más personas puedan escuchar y que cojan esa información y que la verifiquen. Cuando uno coge información y empieza a actuar, se convierte en una herramienta. Y cuando la aplico, elevo conciencia. Conciencia es información verificada. Entonces, si de alguna forma usted está conectando con algo de lo que decimos así y acá, por favor permítase validarlo. Sientes agradecimiento y sientes ansiedad. Sí. Listo. La palabra gracias para ti, asociándolo al cuerpo, ¿qué significa? Asociándolo al cuerpo, dar, sí, o entregar. No sé si te estoy entendiendo bien la pregunta. Para mí en ese momento es o demostrar, pues como entregar, pues como es devolverle al cuerpo como todo lo que ha hecho por mí, ¿cierto? En este momento, o todo lo que ha hecho por cuidar el alma que está conteniendo en este momento. Porque digamos que siempre he sido creyente o fiel creyente de que la mente o de que el alma muestra los dolores a través del cuerpo, o digámoslo, cuando empecé pues como con el tema de la ansiedad, me empecé a dar cuenta que la cabeza me estaba hablando a través del cuerpo, ¿cierto? O el alma me estaba hablando a través del cuerpo. Entonces pienso que el agradecimiento con el cuerpo para mí es devolverle todo de una forma en la que yo le pueda alimentarle ese agradecimiento con alimentándome bien, haciendo ejercicio, haciendo algo que disfrute, conectando con gente que me llene o que me aporte, estando en ambientes que no lo afecten o que cuiden ese templo. Y por ejemplo, antes de que supieras que tenías cáncer, ¿lo agradecías? No, digamos que no de una manera consciente. O sea, digamos que hacía ejercicio, que me alimentaba bien pues por el tema de la tiroides que ya te comenté, o que trataba de tener pues como ciertas restricciones, pero no era consciente de la importancia de cuidar ese templo en ese grado. O sea, que no solamente se trataba de dejar el gluten y el azúcar porque era mejor para mi tiroides, sino que también lo mismo tenía que hacer con las personas con las que me relacionaba o en el ambiente laboral en el que estaba,
o en las relaciones. Porque mira que ahí estás interpersonales de diciendo pareja. muchas cosas, es decir, pasé de la inconsciencia a la conciencia gracias a Esta el experiencia, cáncer. sí. Y me encanta que lo digas así porque es una experiencia más, Sí, es un aprendizaje más. Muchas veces asociamos una enfermedad a algo que es sufrimiento y dolor, obvio, no, y pero al por... principio fue así. Claro, pero ¿por qué? Porque nos enseñaron que cualquier enfermedad era sufrir. O por ejemplo, yo leí mucho, mira que me pasó mucho, sobre todo cuando tuve la pérdida del cabello, Okay. que salía a la calle y había gente que me miraba con lástima, pero yo no sabía si era lástima o que ellos que estaban pensando, ¿cierto? Pero mira que tú asumiste que era lástima. Exactamente. Porque hay, o sea, hay mucha información en todo lo que estamos hablando. Uno es cómo me permito ver el cuerpo de un estado al otro gracias a una experiencia. Porque sin esa experiencia seguramente como muchos de nosotros vamos en automático, ¿cierto? Y adicional a eso es que voy a empezar a sentir yo a partir de esta experiencia y lo que van a ver los otros de mí. Que eso es algo que siempre lo he trabajado y por ejemplo yo lo trabajo mucho en mí y es que me cuesta hacer algo porque pienso que las personas van a hablar de mí. Eso es algo mío, de Cami. Sí. Y lo he visto mucho en acompañamientos de terapia porque siempre es como, es que yo hago esto porque los otros van a decir algo de mí. Eso también cambió. Sí, cambió mucho, pero digamos que también era un proceso que venía llevando desde antes del cáncer, pero sobre todo enfocado en la parte profesional, porque no creía o me daba pena mostrar mi trabajo o las cosas que hacía como diseñadora ok, gráfica, ok. porque no sabía cómo lo iban a recibir otras personas, Ya. cómo lo iban a percibir. Pero también me di cuenta que más allá de la pieza gráfica o de lo que yo hiciera artísticamente, era falta de confianza en mí, no En porque uno. la pieza estuviera bien o mal, Exacto. sino que Es se como una trataba foto. sobre mí. Para mí la foto es hermosa, pero no puedo esperar a que le guste a una mujer o no. Exacto, Porque puede que cuando vea la foto no ve técnicamente la foto, sino que lo que está viendo es la estría o el gordito. O el gordito, o hice así, o sí, cualquier cosa. Ok. Exactamente. ¿Qué te duele en el alma hoy? Pues Cami, a ver, primero, digamos, esa Natalia a la que le negué muchas cosas por no confiar, o los daños que permití que pasaran antes porque no era consciente de las cosas que estaban pasando. Por ejemplo, Eso me duele. Darle muchas oportunidades a la misma persona y no habérmelas dado a mí todas esas veces. en una relación de En pareja. una relación de Ok. pareja. Por ejemplo, no haberme presentado de pronto a una convocatoria o haber mandado mi trabajo por no confiar en mí, ¿cierto? Ok. No haber tomado como la iniciativa antes de trabajar independiente. Pero te estoy hablando pues como de ejemplos, ¿cierto? Sí. ¿Qué más me duele? O sea, hoy te duele que antes no confiabas en ti. Sí, ni física ni profesionalmente. Listo. Es decir, que, por ejemplo, yo leía algo, es que se me vienen muchos pensamientos y es, alguien decía, no existe ni el pasado ni el futuro, porque son pensamientos. Tú estás trayendo recuerdos de algo que viviste, pero en este instante eso es un pensamiento, ese recuerdo es un pensamiento. Sí. Y si nos vamos hacia el futuro por la ansiedad, entonces de querer tener un resultado y terminar algún ciclo o esta experiencia, ese es un pensamiento acerca de lo que puede pasar en el futuro. Entonces quiere decir que el futuro y el pasado son un pensamiento, quiere decir que el futuro y el pasado son lo mismo. Quiere decir que en este instante lo que estoy pensando, mis pensamientos que estoy pensando, perdón la redundancia, son las que hoy me generan calma o sufrimiento. Sí, Entonces, si yo me voy al pasado, que es un pensamiento del hoy, de este instante, acerca de que no confiaba en mí, ¿qué puedo hacer hoy respecto a eso? Y es decir, gracias a esta experiencia, puedo empezar a confiar en mí. sí, Perdón, que estoy inspirado. tranquilo, dale. Quiere decir
que si hoy existe un dolor asociado a tu pensamiento, en este instante te puedes dar cuenta que es un pensamiento más no un dolor. Estoy hablando muchas cosas, ¿no? De esto se trata. Y quiere decir que puedes cambiar ese pensamiento y decir en este instante, gracias pensamiento, pero no te quiero más en mí. Te acepto, porque no es rechazarlo, te acepto en mí, gracias del agradecimiento, Gracias. pero en este instante mi nuevo pensamiento y mi nuevo sentir, en vez de pensamiento o pensamiento y sentir, es de agradecimiento por este instante. Y voy a confiar en mí. Lindo. ¿No es muy lindo? Sí, muy bonito. Yo no sé, me vas a tener que pasar por escrito esta parte, sobre todo, por favor. Lo En quiero este guardar instante como sientes mantra ese para mi dolor. meditación. En este instante sientes ese dolor que me No. dijiste. No, porque a medida que lo ibas diciendo, lo fui evaluando en entender que, o sea, mientras tenías toda esa inspiración, fue evaluando realmente que Es decir, acabamos de hacer un cambio de pensamiento. sí. ¿En cuánto tiempo? Yo creo que en 2 minutos o menos. Yo creo que en 2 minutos o menos. Ah, qué lindo. Sí, muy ¿Cómo bonito. cambiar un estado mental de un dolor a un agradecimiento? Sí. Y traerlo al presente. Traerlo a este momento presente. Quiere decir que todos los otros dolores que tienes, hoy también puedes decirles gracias. Vamos a ver. No, aplica igual. Dime otro que te duela mucho. Validémoslo, verifiquémoslo. Usted algo la rompió o algo le dolió. ¿Cierto? Voy a ponerlo en verificación. Entonces, hubo un evento. Normalmente, ¿cómo funciona? Hay un evento, vienen pensamientos, emociones, sentimientos y actúo. Entonces, ese ataque, ¿de dónde nació? De un evento. Pero ¿qué pasa? Que uno cree que eso pasa en el hoy, pero esos eventos se han acumulado en todos los años de vida. Sí. Y en la medida en que yo no comprenda o me permita entender y amar ese evento, pues aquí voy a seguir actuando. Entonces lo hago como que ese ataque que tú sentiste fue gracias a un evento, ¿cierto? Pero a lo que voy es, volvamos a lo mismo. Hoy estamos en este instante. Estás tomándote un capuchino delicioso. Huele a torta de chocolate. Huele a café. Hay rock al fondo. Hay sonidos al fondo. Hay gente que pasa y nos mira. Para mí este instante es el instante más valioso que hay en mi existencia hoy en este instante. El evento que sucedió vino gracias a ti por un pensamiento que fue un recuerdo. Estoy validándolo. Para mí fue cierto. Estuvo el evento, se convirtió en recuerdo, se convirtió en pensamiento. Si yo hoy me doy cuenta que hoy es un pensamiento, en este instante es un pensamiento, yo puedo decirle a ese pensamiento, gracias. Porque me generas hoy muchas emociones de dolor, rabia, lo que sea. Pero en este instante, ¿qué necesito para entender que eres solo un pensamiento? Porque ya pasó. Hoy es un pensamiento. Sí. Entonces me parece que el reto es cómo hoy me doy cuenta que es un pensamiento. Que ese pensamiento, sea de un año o 20 años atrás, es lo que hoy me está moviendo. Entonces el ejercicio que yo debería hacer es cómo acepto ese pensamiento en este instante
No sé cómo, pero es la pregunta. Sí. ¿Cómo hoy acepto ese pensamiento que es hoy? Eso es como un proceso en el que he estado meditando. Digamos que es como la mezcla de emociones que tú también me dijiste que tenía, porque pues, igual, pues por un lado uno siente rabia, pero siento que ya no tengo rabia, sino tristeza. ¿Sí me entiendes? Como Sí, por obvio. ese evento pasado. Obvio, pero, o sea, hoy puedes sentir rabia, puedes sentir ira, puedes sentir hasta, ¿qué es lo que uno siente cuando quiere hacerle algo a alguien? Venganza. Venganza. Puedes sentir lo que quieras sentir, pero es un pensamiento. Ya pasó. No, en este momento. Sí, o sea, ya pasó, o sea, yo ya no lo puedo cambiar. Ya pasó. ¿Qué hago es con este pensamiento que tengo hoy acá en la mesa? Es decir, los ejercicios de acompañamiento terapéutico se deben enfocar es a este pensamiento del hoy. Entonces, obvio, ¿has tenido pensamientos que te duelen? Sí. No es muy loco que el tener pensamientos que le duelan a uno los quiera mantener. Por ejemplo, la muerte de un ser querido es un pensamiento triste y uno lo quiere a veces mantener. Porque cree que es dejar ir de pronto el recuerdo de esa persona o la emoción, sí. Mariques, mira cómo todo se alinea. Y a la final, para mí, es la mente la que, si la dejamos, gestiona nuestras emociones. Y son nuestras emociones las que, si las dejamos, alteran nuestro actuar. Y y al alterar mi actuar, somatizo en mi cuerpo. Exactamente. Así lo he pensado yo. Si eso es así, agradezco ese pensamiento y le digo: no te quiero, pero te acepto. Y hacemos un ritual para aceptar ese pensamiento, agradecerle y entregárselo al universo. ¡Marica! Me encanta. Yo le regalo ese ritual. Está bien, muchas gracias, Cami. Te lo recibo con todo el amor. Te lo recibo con todo el amor porque no es algo que en este momento, es lo que te decía al comienzo, no es algo que yo haya exteriorizado mucho, contado mucho y siento que ya es el momento de liberarlo. ¿Qué sientes en este instante? Aceptación, liberación y agradecimiento. ¿Qué acabamos de hacer? Otro cambio de pensamiento. Puede que exista, pero ya lo permito ver con otros elementos alrededor. Sí. Gracias. Gracias por no haber dejado hacer esa experiencia. Gracias por quitar el agua. Gracias por quitar el agua de Provenza y el poblado. Mira que yo te decía que habíamos conectado por algo. Cuando tú me preguntaste qué seno es y me hablaste de una herida, yo te dije, llegaste por algo a mi vida. Y de pronto con los otros fotógrafos no hubiera tenido ni esta conexión, ni esta conversación, ni este momento de liberación, ni la oportunidad de hablarlo. Y digamos que a veces estoy buscando como la oportunidad de hablarlo con otras personas que son más cercanas a mí, pero que nunca he tenido, digamos, o la valentía o el coraje de decir esto y esto pasó así, pasó hace tanto, ¿cierto? No, yo quiero decir algo en este instante y es que eres muy valiente. Y no tiene nada que ver tu enfermedad. Gracias a ella y a que tú quieres tener la experiencia y a que quieres guardar un momento, estamos acá. Pero
gracias por ser valiente. Me hace sentir muy agradecido a mí también. Esa palabra es muy fuerte, gracias. Sí, por eso te decía ahorita, o sea, yo ahorita sentía que no tenía que decirte con mucho gusto, pero yo sé que uno las gracias las debe No. recibir. Ama recibirlas. Bueno, amar recibirlas. Uno no debe nada, ni tiene que. Está bien. Es afortunado por. Bueno. ¿Qué cambiarías ya en tu vida en este instante? Uy. Es una pregunta muy difícil, Cami, porque digamos que en este momento, o sea, de no haber sido por el cáncer, quizás ni siquiera estaría acá en Medellín, porque yo tenía muchos planes de ir a hacer muchas cosas a otras partes. Y sería tener la posibilidad de poder hacer todas esas cosas contrario como al tratamiento. En este momento es porque debo, pues, ahorita estamos hablando de la palabra deber, pero sí es un responder como al cuidado que debo tener, ¿cierto? Entonces... Pero entonces pregunta, y perdón que haga ahí rápido el Tranquilo. Es decir que lo que podrías hacer hoy no lo puedes hacer. No, Ok. Por el viaje. por el viaje. Y lo que ibas a hacer allá, donde sea, no lo puedes hacer acá. Eso fue como la respuesta que, digamos, me dio la experiencia. O sea, en este momento a mí me tocó reinventarme el plan, ¿cierto? Ser un poquito más recursiva y trabajar desde lo que yo podía aquí. Pero básicamente, digamos que no lo hubiera podido hacer allá porque era una experiencia completa allá. O sea, poder conocer un lugar nuevo, conectar con gente diferente. Digamos que sí lo puedo hacer acá, pero hablemoslo como en tema de culturas. Ya. O trabajar en algo distinto. A mí me encanta mi carrera, pero digamos, empezar a instalar una nueva vida en otro país, ¿cierto? Ok. Era más enfocarlo así. Pero aquí es reinventarse el plan, o sea, trabajar desde la casa porque no me podía exponer mucho públicamente o socialmente, ¿cierto? Por el tema de las quimioterapias, porque las quimioterapias, aparte de matar las células malas, también se lleva una parte muy buena del sistema inmunológico, entonces las defensas se bajan, ¿cierto? No podía tener como, digamos, como este contacto tú a tú con cualquier persona o estar donde vea mucha gente. Y mi trabajo, a mí me encanta diseño gráfico porque el diseño gráfico tú lo puedes trabajar si hay wifi, si estás en China y el otro está en donde sea, ¿cierto? Pero a mí me gusta mucho conectar con las personas. Entonces, ese era como el impedimento. Empezar a tener clientes nuevos, pero por ese mismo aislamiento también no podía empezar a conectar con esas personas nuevas. Entonces también era empezar a ver cómo ese voz a voz entre los conocidos se movía. También luchar contra la parte física, porque al principio, digamos, de las quimioterapias a veces era estar básicamente 3 días, 4 días en la cama, sobre todo el tercer día después de una quimioterapia. La respuesta de mi cuerpo siempre frente a cualquier enfermedad ha sido dormir. O sea, yo no me tengo que estar tomándose que el Dolex, que el acetaminofén, que el suero, no. La respuesta de mi cuerpo siempre frente a una gripa o cualquier cosa es, muchacha, a dormir, apague todo y vámonos, ¿cierto? Entonces digamos que el tercer día de la quimioterapia era dormir casi 24, 48 horas. Me levantaba a comer porque tocaba, así lo digo, tocaba porque no me daba hambre, pero yo sabía que tenía que comer para que el cuerpo respondiera al tratamiento. Entonces, con base en la información que hoy tienes en este instante, Sí. ¿qué le dirías a una persona, hombre o mujer, que no tiene cáncer y a una que tiene cáncer? ¿Qué les diría A la que no tiene cáncer. a la que no tiene cáncer? Que haga de cada momento algo más consciente. O sea, tú dijiste algo ahorita que yo identifiqué mucho desde el año pasado sin saber que tenía cáncer.
y que esta experiencia lo fortaleció todavía más y es no vivir en automático. Yo venía de un vivir en automático y de un deber ser. O sea, por ejemplo, trabajaba en una empresa porque toca, trabajaba en aceptar este trabajo porque toca, ¿cierto? Por un deber ser. Hay que trabajar mucho tiempo en una empresa porque es el deber ser de uno cumplir muchos años en una empresa y eso da solidez y garantía. O venía también de hacer ejercicio porque tocaba para verme más delgada o para ver mi cuerpo en forma, pero no lo hacía de una manera más consciente y más terapéutica o de cómo el cuerpo lo debía, digamos, conscientemente recibir. Como más de valoración. Más de valoración y de bienestar, digámoslo así, pero lo hacía porque hay que hacerlo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, desayunar con afán, almorzar muchas veces con el computador o con el televisor o con la serie de frente, hacer esas, digamos, o encuentros sociales porque entonces hay que compartir o porque es el cumpleaños de fulano o perano, pero no lo hacía conscientemente de estoy celebrando una vida, estoy compartiendo con mis amigos, estoy compartiendo con mi familia. Hoy está acá aquí conmigo presente, pero quizás mañana yo no pueda estar, o ahora no pueda estar, o él no va a estar, ¿cierto? Entonces le diría a esa persona que sea más consciente de las cosas que tiene todos los días, sean buenas o malas, ¿cierto? Hay algo, tengo que hacer un paréntesis. Por favor, verifíquenlo. Y es, no existe lo bueno y no existe lo malo. Exacto. Pues hay acciones y reacciones. sí. Punto. Pues para mí, vayan y verifíquenlo, no, pero como tú lo dices, o sea, yo evito mucho decir estoy mal, yo diría estoy en un momento no muy bueno, o sea, no sé cómo decirlo, okay. Pero yo creo que estoy de acuerdo en lo que dices, no es que es la percepción con la que uno mire las cosas. Pero por ejemplo, ahí podrías decir como hoy me siento así, hoy siento rabia, hoy siento desesperanza. Sí. Porque es más bonito y es mucho más fácil para la conciencia entender prácticamente y decirlo, hoy me siento así. Mira, por ejemplo, que mi mamá no, en mi familia nunca ha habido antecedente de cáncer, jamás. Okay. Entonces mi mamá, cuando me escuchaba un poquito bajita de ánimo o yo estaba un poquito más desconectada, me decía, es que tú no puedes estar triste, es que no te puedes desanimar. Lo que aprendí también con esto, sobre todo, era empezar a aceptar esas emociones. Estados emocionales. Y también, con lo que estabas diciendo, no vivirlas en automático. O sea, sí, estoy triste, pero entonces me distraigo con un poco de cosas y no las dejo ser. O tengo que estar bien, tengo que estar bien, tengo que estar bien. No, hay que dejarlas fluir. Entonces yo le decía a mi mamá, o sea, sí, está bien que yo en este momento esté depositando optimismo a mis días para que, digamos, el proceso sea llevadero o que me sienta bien, pero también tengo que procesar esa información de hoy estoy triste porque me está haciendo falta mi cabello, hoy estoy triste porque no puedo salir y tomarme un cóctel, o estoy triste porque no puedo salir y trabajar a un café. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces le decía a ella, déjame vivir esa emoción porque también está bien estar triste. Sí. ¿Y qué le dirías a esa persona que sabes que tiene cáncer? Que que no deje influenciar quizás, y mira lo que estoy haciendo, estoy tratándola de influenciar. O sea, por ejemplo, mi proceso fue, y yo creo que eso me ayudó mucho, y te lo estaba comentando ahora, era no dejarme influenciar por factores exteriores que me hicieran llevar esta experiencia de otra manera. Yo traté de asumirla de una manera muy personal, o sea, de, por ejemplo, no predisponer mi pensamiento o mi cuerpo a ciertos efectos. Entonces, por ejemplo, no pensar todo el tiempo estoy enferma, tengo cáncer, no puedo. No sobrepensar. Y no sobrepensarlo, exacto. Entonces,
Y en este proceso se lo agradezco mucho a mis papás porque entendieron muy bien que yo quería tratar de llevar la vida lo más normal posible. ¿Normal a qué me refiero? Ser capaz o sentirme fuerte de cargar cargas, de peso, de trabajar, de seguir haciendo ejercicio en la casa, de, por ejemplo, estar activa mentalmente y fuera de la cama. O sea, saber que sí, tengo cáncer, pero no soy una víctima. Soy una persona, quizás como cualquier otra, que tenga cualquier otra enfermedad o un problema y tengo cáncer y es tratable. O sea, estoy agradecida porque es tratable, pero no asumirla como el fin. O sea, ese sería mi consejo para una persona que lo tenga en este momento y no solamente un cáncer de mama, cualquier enfermedad, pero si vamos a hablarlo del cáncer, podría no es el decir fin. Es como acoplarme a eso que llamamos enfermedad, como integrarme con eso que llamamos enfermedad, Sí. que sea permitirme sentirlo como parte mío. Exactamente, y así mismo como la tristeza. O sea, ¡Ay, marica! así mismo, deja vivirla. O sea, por ejemplo, cuando el primer día de la quimioterapia, el primer día que yo iba a recibir la quimioterapia, no, incluso desde antes, desde el día del diagnóstico, a mí me chuzaron mucho. Camilo, ese día yo nunca he sido de senos sensibles, jamás. Nunca he sido que me va a llegar el periodo y me están doliendo los senos, no. O cualquier otro síntoma en mis senos, yo no sé por qué, pero el día que yo tenía la biopsia, ese día tenía los senos lo más sensibles del mundo, o sea, a mí ese día no me podían tocar y yo estaba muy sensible emocionalmente y yo no iba mentalizada, es que me va a salir mal el examen, no, es que me va a salir que tengo cáncer. Lo último que yo pensé era que era cáncer, ¿no? Y además porque es que en el momento de la ecografía, la ecografista me dijo, no, yo veo una manchita, hacértela revisar, pero yo creo que no es nada. Entonces yo pensé que yo iba a un examen de rutina. Ese día me hicieron mamografía, me hicieron 2 biopsias, ese día me terminaron haciendo una tomografía. Cuando dijeron que me iban a hacer la tomografía, yo sí dije, aquí está pasando algo, porque la tomografía no iba ordenada, fue un examen que me hicieron aislado y te vamos a hacer algo. Ese día físicamente no me podían tocar, estaba súper chuzada, estaba con agujas por toda la mano. Pero ya los exámenes venideros a eso, cuando ya era consciente de que tenía cáncer, yo le decía a mi cuerpo, vamos a aceptar cada examen y cada cosa con todo el amor. A mí nunca me gustó que me canalizaran y ya perdí la cuenta de cuántas veces me han tenido que canalizar estos meses. Pero digamos que empezarlo a asumir así y yo le dije mucho al cuerpo y a la mente, vamos a hacer equipo para que esto lo sobrellevemos de la mejor forma. Y el día de la biopsia yo me miraba en el espejo y todo el seno y el estómago estaban llenos de morados y las manos estaban llenas de morados. Entonces yo me aplicaba la crema y le decía, vamos a sanar y vamos a sanar rápido. Entonces es como el evento y la experiencia que me está ocurriendo en este instante me permito interiorizarla, me permito acoplarme a ella. Exacto. Me permito darme cuenta que hace parte de mí, que no es un ser externo, sino que está en mi ser más que mi cuerpo. Y cómo en la medida en que yo me permito integrarme a ese evento, yo puedo verlo con amor. Camín, ahora que tú estás diciendo eso, digamos que fue integrar el cáncer a mi rutina. Yo siempre he dicho que yo he sido como una hormiguita, porque yo desde por la mañana me levanto, hago ejercicio, desayuno, me baño, trabajo, organizo mi espacio, ¿cierto? Siempre he tenido una rutina, pero lo que empecé a ver desde el diagnóstico fue
que tenía que ir a unas citas a ciertas horas, que tenía que parar de hacer ejercicio porque había tenido unos exámenes y no podía hacer un esfuerzo. Entonces fue empezar a integrar el cáncer a mi vida, o sea, saber cómo voy a acoplar mi ambiente y mi estado de ánimo a esa situación. Hago un paréntesis porque no quiero que se me olvide y es, lo puedo integrar a mi rutina, pero tengo dos formas de integrarlo a mi rutina, como cualquier decisión que voy a tomar en mi vida, con amor o con incertidumbre. Exactamente. ¿Sabes qué me dolió tanto al principio? La incertidumbre y la resistencia a cambiar, porque Resistencia, esa palabra. porque yo tenía que soltar el control de primero tener que dejar de hacer todo lo que quería, todo lo que hacía, todos los días, y también de aceptar que ya está, lo tengo, ¿qué puedo hacer? No lo puedo cambiar. Y le pedía mucho a Dios, y le digo mucho a Dios que trabaje a través de las manos de los médicos. O sea, yo le decía, voy a aceptar esto con todo el amor, pero permíteles que ellos hagan lo que deben hacer y que lo hagan bien. Y sabes, por ejemplo, para mí, ¿qué es eso? Obvio, para mí existe una divinidad. Y cuando tú te conectas con la divinidad y con los médicos pidiéndole que sea un actuar en las manos con amor, es una energía bonita. Es que hay muchas cosas. Sí, son muchas cosas. Pero a la final resumo de todo lo que hemos hablado y es cómo interiorizo en mí lo que ya es parte de mí, que lo veo como si fuera externo, como si fuera algo que me afecta, pero en realidad con la charla que estamos teniendo, tu experiencia lo que ha hecho es volverte una persona más consciente, más llena de amor. Hermoso. Sí, y así es, y por eso yo le decía a mi mamá que no se extrañara que le estuviera diciendo esto que te voy a decir a ti. Yo le doy gracias. Obvio. ¿No te das cuenta? Yo le doy gracias al cáncer. Cuando agradeces ese evento es porque lo sientes con amor en ti. Sí. Yo le doy gracias al cáncer porque no hubiera sido consciente de muchas cosas. De antes, pero sobre todo de la ahora. Y seguro va a haber cosas que te vas a dar cuenta que no sabías. No, y no he terminado, por eso lo veo así. Y no es algo que yo diga, quiero que pare, o sea, que este proceso de aprendizaje pare cuando la experiencia termine, sino que siga siendo como Como sea. Exacto. O sea, como sea. Pero lo que importa es esta mesa, esa canción, este café, este instante. Ay, te amo. Muchas gracias, Cami. No, marica, de verdad. No, me siento muy feliz. Si ves, nos tenían que sacar del hotel. Gracias. A ti, muchas gracias. Recibo tu agradecimiento con todo el amor. Ah, viste, lo cambiaste. No es debo, sino que recibo. Lindo. ¿Ya? Gracias. Muy bonito. Y me gustó terminar con esa canción. Sí. Cuando te quieras volver a